en nombre de la Corporación del Libro y la Lectura, organizadora de este Festival de Autores Nacionales, FAS, ahora en su versión digital por razones de todos conocidas, y organizado por las editoriales que componen la Corporación del Libro y la Lectura. Queremos darle a todos la más cordial bienvenida y, como ustedes saben, esta Corporación del Libro y la Lectura tiene como objetivo, al igual que el FAS, acercar a los autores hacia el lector y también fortalecer y estimular los hábitos lectores en el país. Debo, en esta oportunidad, en nombre de Catalonia también, la editorial que presenta ahora el libro, les agradezco a todos la presencia para presentar este libro, Sexo, Género y Gramática. Ideas sobre el lenguaje inclusivo. Un libro escrito por la Academia Chilena de la Lengua, o firmado, rubricado por la Academia Chilena de la Lengua, que debíamos haber presentado hace mucho tiempo, pero fue imposible. Y ahora, para presentarlos, tenemos aquí a tres personas que de alguna manera son, unos más que otros, autores del libro. Todos figuran en el libro y también todos participaron en el encuentro que dio origen a este libro, que ya lo explicará Adriana Valdés. Adriana Valdés, a quien voy a comenzar a presentar, como bien saben todos, es una destacadísima ensayista e intelectual chilena y ahora es directora de la Academia Chilena de la Lengua y del Instituto de Chile. Es la primera mujer que ha alcanzado ese lugar, ¿no? Quiero aprovechar de agradecer a Adriana la confianza que tuvo en Catalonia para darnos la responsabilidad de hacer este libro. No es el primero que hacemos con la Academia. Anteriormente hicimos un libro que tuvo mucho éxito, que se llama Lo pienso bien y lo digo mal. También voy a presentar a Patricia Politzer, que interviene en el libro e intervino en la reunión que dio origen al libro. Ella es muy conocida por todos ustedes seguramente, porque es una periodista muy destacada, que ha sido directora de prensa del Canal Nacional de Televisión, también del Consejo Nacional de Televisión, y es panelista habitual de muchos espacios en los medios. Y don Guillermo Soto, que es otro autor del libro, que es miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Él es licenciado en literatura, magíster por la Universidad Católica y doctor en literatura por la Universidad de Valladolid. Quiero darle entonces, para aprovechar estos 45 minutos, porque no hay más, y en esto el tiempo es implacable, la palabra a Patricia Politzer para que conduzca esta conversación. Tienen un botoncito donde pueden hacer preguntas y Patricia se encargará de hacérselas llegar a los demás intervinientes en la mesa. Así que dejo con ustedes a Patricia. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Arturo. Gracias en realidad a Catalonia por invitarme a animar. Me carga la palabra moderar, porque yo espero que esta conversación no sea nada de moderada, al revés, que ojalá sea apasionada. Por invitarme entonces a animar esta conversación, esta presentación del libro con dos destacadísimos miembros de la Academia Chilena de la Lengua, como son Adriana Valdés y Guillermo Soto.
Este libro, con su título provocador, Sexo, Género y Gramática, surgió de una conversación pública que estoy segura sorprendió a sus organizadores por su masividad. Entre los presentes y los que siguieron la transmisión vía internet fueron cerca de 200 personas. Por respeto a este panel, dije transmisión vía internet y no streaming. Bueno, creo que la versión de ese encuentro, la mejor versión de ese encuentro, la hizo a través de una crónica en verso la escritora Ana María del Río. Su informe está incluido en el libro, aquí tengo el libro, y me voy a permitir leer una pequeña parte de esta crónica que ella hizo, para los que no estuvieron allí puedan entender un poquito la atmósfera que se produjo en ese encuentro. Leo entonces a Ana María Lino. 3 horas dura el evento, pero nadie osa moverse, ni siquiera de su asiento. Todos se quedan atentos. El que se para es el tiempo. Después de todo lo dicho, sacamos raíz cuadrada. Y es que las terminaciones de todes, todos, todas, no nos vuelven efusivos, nos importan poco y nada. No es por decir todos, todas, que somos más inclusivos. Lo que importa es el discurso, de modo que cada uno usa la lengua fijada por reglas normalizadas y a veces paralizadas. Ahí está parte de esta crónica en verso que es realmente un lujo para que los que compren el libro la lean. En lo personal, debo reconocer que las primeras veces que oí hablar de todes me dio un verdadero escalofrío. Amo las palabras de nuestra lengua y me pareció un verdadero despropósito esto del todes. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el todes se ha ido naturalizando y sobre todo me hizo reconocer aquello de lo que tanto hablamos en teoría, que el lenguaje crea realidad. El todes ha dejado en evidencia, quizás como nunca antes, las carencias de inclusión de muchos de nuestros discursos. ¿Cuánta responsabilidad tiene nuestra gramática en ese discurso que discrimina? Adriana, partamos contigo. ¿Tenemos una verdadera camisa de fuerza que impide que nuestro discurso se ponga a tono con los tiempos que vivimos? Yo encuentro la verdad que no, ¿eh? Tenemos una especie de maravilla de idioma lleno de posibilidades, que son las que estamos usando tú, yo, todos y todas y todos, si quieren, en este momento. En realidad no tenemos una camisa de fuerza de parte de la lengua. La lengua lo que hace es reflejar mucho lo que fue y es la cultura y las experiencias. Entonces, en realidad, lo que convinimos en esta conversación al final va a ir cambiando la cultura. Y al ir cambiando la cultura, por ejemplo, se producen cambios muy importantes en el léxico, sin que eso afecte para nada nuestra lengua. Y conversábamos, si tú recuerdas, del caso de se siente Bachelet presidente, no nos rimaba, ¿no? Entonces, y tampoco podíamos decir se sienta, porque eso no resultaba tampoco. Entonces, hay que darse cuenta de la riqueza del lenguaje, de la comicidad, todo eso, y de cómo la palabra presidente aplicada a una mujer en ese momento parecía rara. Y 2 meses después ya es absolutamente usada por todos. De tal manera que la parte léxica del lenguaje no nos complica mayormente cuando el uso cambia
y entonces normalmente simplemente eso lo que hacemos es registrarlo, porque hay una cosa muy interesante, ¿no? Desde que terminó la gramática como normativa y empezó la gramática como ciencia, no somos realmente policías. Entonces, la idea es más bien sugerir las riquezas y las posibilidades que andar prohibiendo. Entonces, yo decía en esa reunión que cuando se hablaba en una reunión de personas LGBT, por ejemplo, cuando se hablaban, era muy normal que el vocativo fuera con una cosa como todas, todas, todes, porque es un gesto como de acogimiento, de finura. Ahora, cuando eso se hace en otros contextos, puede resultar no adecuado. Y por eso la palabra, el entender en qué registro nos estamos moviendo, el entender en qué contexto nos va a indicar exactamente cuál es la palabra adecuada. Porque el problema de eso tiene que ver con que género antropológico no es género gramatical. El género gramatical es como el número gramatical, una categoría formal que rige la concordancia. Entonces, todos estamos contentes. ¿Hasta cuánto rato puedes hablar tú así? Yo puedo hablar esa frase. Hasta ahí nomás quedo. Y después ya me empiezo a transformar en una especie de nudo ciego al que no puedo seguir, del que no puedo seguir hablando. Y en vez de incluir, entorpece la comunicación, en definitiva. Exactamente. Ahora después tenemos que hablar de que ese entorpecimiento también tiene un sentido, pero después tenemos que hablar de eso. Y eso es interesante. Bueno, la verdad es que como tú señalabas, refiriéndote a lo que es el género, no todas las lenguas tienen una gramática similar. De hecho, lenguas como el inglés o el chino mandarín no tienen género gramatical. Y en cambio hay otras, como el alemán, que distinguen más de dos géneros. Tienen el femenino, el masculino y el neutro. En ese sentido, Guillermo, hablando de nuestra gramática, ¿cuánto crees tú que nos ha determinado y nos ha influido en nuestra práctica discriminatoria contra la mujer, que nuestra gramática tenga esta dualidad de género masculino y femenino, tanto para las personas como para las cosas? Sí, sí, bueno, lo primero es que, claro, como bien dices tú, en el español el género aparece como un fenómeno gramatical, ¿ah? Que solo respecto de los seres vivos se correlaciona con diferencias de sexo, digamos. Y en el caso de los seres humanos, incluso no solo con diferencias de sexo, sino que también con diferencias de género, que no es, con género sociocultural, que no es exactamente lo mismo en los seres humanos que el sexo, ¿no? Entonces, existe esta relación, pero en realidad en español, como bien dices tú, el género es una categoría gramatical, tal y como la categoría de número, como indicaba muy bien Adriana, y es una categoría gramatical forzosa en el estado de lengua que nosotros tenemos ahora. Eso es bien importante. Ahora, es forzosa en el estado de lengua que tenemos ahora y que llevamos teniendo desde que el español es español. O sea, no es una cosa menor, pero claro, es una opción que tenemos que hacer nosotros. Cada vez que estamos hablando, optamos por un sustantivo y ese sustantivo tiene una marca de género. Eso es lo primero. Y efectivamente habría que ver cuál es la razón de por qué finalmente en español el género terminó asociándose a la diferencia de sexo que en el caso de los seres vivos, que normalmente es así, o sea, está esa asociación, pero quiero insistir en que no es una asociación necesariamente, no es una asociación necesaria, o sea, no es solo el caso que haya lenguas que no tienen género gramatical, como por ejemplo el chino mandarín, o en gran medida el inglés, sino que también hay lenguas que teniendo género gramatical, tienen género gramatical que no se fundamenta necesariamente en distinciones de sexo. Entonces, el género básicamente es un sistema que permite coordinar cosas, por ejemplo, artículos con sustantivos, la niña, el niño, la taza, el baile,
y coordinar adjetivos también con sustantivos. En el caso de los adjetivos, no todos, pero eran parte de ellos, ¿no? Por ejemplo, la niña estudiosa, el niño estudioso, pero la niña inteligente, el niño inteligente allí no, es una excepción, digamos. Entonces tenemos un sistema que nos fuerza a estar constantemente, en el caso de los seres humanos, de estar pensando cuál es el género de la persona con la que estamos hablando. Probablemente eso lleva a que tengamos a que esté cada vez que hablamos tengamos que tener presente cuál es el género de aquel con quien estamos o aquella con quien estamos hablando. La cuestión surge más bien por el hecho de que el masculino puede operar con un valor genérico para cubrir el femenino. Es allí donde yo creo que en gran medida aparece el problema, más que con el hecho de que haya masculino y femenino. La existencia masculino y femenino más bien, cuando se asocia al género sociocultural, puede más bien poner en tensión otros géneros distintos del masculino y femenino, en lógicas, por ejemplo, de género fluido. ¿Ah? Pero si uno piensa en género masculino y femenino, en realidad la cuestión aparece cuando existe este uso genérico del masculino. Y podemos decir, por ejemplo, los niños están enfermos en un curso en que hay, no sé, 30 niños, 30 niñas y 2 niños. Y uno debe decir, los niños están enfermos. Entonces, allí lo que hay, claro, lo que se sostiene que hay allí es se habla mucho de que habría cierta invisibilización de la mujer en esa situación, efectivamente, y es algo que efectivamente puede ocurrir. Yo soy hombre, así que tengo una condición en la cual esa invisibilización cuando existe yo no la veo, ¿no? O yo no la percibo. Yo podría decir, estamos todas conversando aquí. Claro, a eso voy, acá hay 2 mujeres y un hombre. Entonces, esa invisibilización yo no la percibo, pero es bastante común que en las lenguas existan oposiciones de este tipo, en la que existe un término que puede cubrir la oposición cuando no la quieres marcar. El ejemplo más claro es cuando uno, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el uso de día, que puede oponerse a noche. Por ejemplo, trabaja de día, estudia de noche, o bien puede simplemente cubrir día más noche. Hace 5 días que no lo veo o que no la veo, y allí cubre día más noche. Eso es bastante común. Sin embargo, el problema surge específicamente en ese caso. Cada lengua tiene sus sesgos. La pregunta más bien es si discursivamente, si en el uso del lenguaje, ese sesgo que marca el español es un sesgo que genera naturalmente discriminación, o en el uso del lenguaje a través de otros recursos, las personas pueden visibilizar aquello que esta marca no está mostrando, es un primer punto, y el segundo punto, diré yo, es hasta qué grado efectivamente lo hace. Pero me parece a mí que es una pregunta muy, muy difícil de responder. Con toda probabilidad yo diría más bien que lo que sí ocurre es que gramaticalmente cuando interactuamos con otra persona y nos referimos a un tercero, o hablamos con esta otra persona, consideramos su género gramatical para interactuar con esa persona. Ahora, nota que no siempre el género gramatical tiene que ver con el género sexual o con el sexo o con el género sociocultural, incluso los seres humanos. Por ejemplo, sustantivos como persona son sustantivos que se denominan epicenos, son sustantivos que tienen un género independientemente del referente. Es siempre la persona, así como es siempre el sujeto. ¿Te fijas o no? Ese es el punto. Y no sé si respondo un poco lo que tú la pregunta que estás planteando, pero a mí me parece que lo interesante más bien es entender que cuando uno habla con otra persona, lo que uno hace es una acción. Uno está actuando comunicativamente con la otra persona, y las estructuras del lenguaje no son acciones, son dispositivos que están allí que uno emplea en las acciones que realiza en el mundo. Yo creo que esa distinción también hay que mantenerla un poco en la cabeza, digamos. Eso. Gracias, Guillermo. Adriana, el movimiento Me Too que explotó en Estados Unidos hace 2 años se extendió prácticamente a todos los países del mundo, a todos los continentes, dando cuenta no solo del acoso y el abuso sexual, que fue la razón de esta explosión, sino fundamentalmente de la discriminación que sufren las mujeres en los más diversos planos.
hablando del lenguaje, ¿cuánto crees tú que ha influido esta explosión feminista en el lenguaje cotidiano? ¿Cuánto ha... el lenguaje siempre va cambiando. ¿Ha habido un cambio más veloz a raíz de este grito feminista? Yo pienso que sí, porque hay más cuidado, ¿sabes? O sea, las cosas que parecían tremendamente naturales ahora suenan mal y hay que tener cierto cuidado al expresarse. Es decir, los hombres en general tienen que tener más cuidado al expresarse. Y yo creo que lo están haciendo y lo están haciendo con buena voluntad, porque esa discriminación ha sido siempre, salvo, digamos, casos muy particulares que encontrar, pero normalmente es inconsciente. Entonces, apenas las personas se dan cuenta que están siendo descorteses al no incluir a las otras personas del otro sexo, en ese caso normalmente las incluyen. Y el uso preferente de palabras como de género epiceno como persona, por ejemplo, que acaba de señalar Guillermo, es algo muy útil, porque ponle tú para las constituciones, para evitar la persona, digamos, para evitar las y los, y etcétera, y todas las cantidades de variantes, basta con usar personas y con eso están cubiertos por igual, sin ninguna discriminación, los dos géneros. Y entonces, los dos géneros gramaticales, quiero decir, porque géneros en realidad hay muchos. Y digamos, dividiendo como dividíamos antes el género antropológico, en sentido antropológico, el género gramatical, géneros en el sentido antropológico hay muchos, y por lo tanto el uso del lenguaje debería tener la delicadeza y los recursos suficientes como para poder incluir a todos, pero no a través de una fórmula tan simplota como el todas, todos y todes, sino que una cosa bastante más refinada, más relacionada con el tono, iba a decir con el tino, como dije al final de iba a decir el tino, que consiste en tener las antenas paradas y saber con quién está hablando uno. De hecho, la Academia de la Lengua, y en el libro que estamos presentando se incluye, ha hecho una cantidad muy grande de modificaciones a la manera como hace las definiciones, para que las definiciones no digan hombre que, sino que ni se refieran a personas siempre. Y en el libro sale esto que viene de la Real Academia Española, del Diccionario de la Lengua Española y de la SALE, para que sea un lenguaje que incluya, pero no necesariamente con un cambio sintáctico, más bien con cambios léxicos y con el uso de palabras menos determinadas por quién. Ahora, esto de género y sexo, a mí me parece un tema fascinante, porque que la muerte sea femenina en castellano y masculina en alemán, a mí me impresiona muchísimo, ¿verdad? Y ese es un ejemplo nomás, es un ejemplo de muchos. ¿Cuánto nos marca culturalmente, crees tú? Claro, hay otra, de hecho yo diría que algunas que La muerte y la doncella, una obra que conocemos también en música, sería imposible si la muerte fuera femenina en alemán. La oposición masculino-femenino que se da entre la muerte y la doncella viene también de la lengua alemana. Y ese asunto lo encuentro yo muy interesante, porque no es decir sexo. Y la otra cosa que decía en su trabajo Guillermo, que a mí me mató de la risa, digamos, si seguimos con esto, bueno, vamos a hablar, yo tengo un gate, tengo un perre, ¿qué tengo aquí en la casa? ¿Verdad? No sé. Y otro ejemplo que sale en el libro, que es del Farsi, que lo dio Carlos González. Hay 17 géneros gramaticales
en ese idioma. ¿Qué nos dice eso de la cultura? ¿Y qué nos dice de la poca relación que tiene sexo y género? O sea, tanto gramaticalmente como culturalmente, en los dos planos, tiene una relación complicada. Y lo bonito es que de este libro, digo yo, es que toma esa relación complicada, hace como una cosa que dijo la Mercedes Ducci, me gusta, dice, a pesar de que ustedes dicen que es impronunciable, la arroba. Y yo sé que es impronunciable y impracticable, pero me gusta que exista porque más hace como un huequito ahí, de duda. Y ese huequito de duda es el que debemos mantener. Y yo creo eso me parece un pensamiento culturalmente interesante también desde el punto de vista del feminismo, del que partimos hablando con el Me Too. Guillermo, esto a raíz del Me Too que partimos hablando en esta pregunta, y todo este fenómeno que describió Adriana, ¿es a tu juicio un fenómeno que se ha ido plasmando masivamente, o somos solo algunos grupos, algunos colectivos más conscientes, más ideológicos, los que de verdad nos estamos deteniendo para ver si cabe decir todo eso o no, si vamos a escribir con la arroba o no? ¿Es todavía una élite o ya está siendo culturalmente algo masivo? No es fácil responder porque supondría un estudio de campo para verlo. Mi percepción de todas maneras es que efectivamente se trata de un fenómeno de alcance todavía un tanto restringido. Pero eso, a ver, hay dos puntos sobre eso. O sea, efectivamente, los cambios lingüísticos, sobre todo los más profundos, ocurren cuando hay una gran extensión, cuando son cambios que abarcan, digamos, grandes grupos y un fenómeno, digamos, masivo. Hay una frase que siempre se cita aquella, ¿no? De que el uso es más poderoso que los Césares, esa frase de Horacio, que normalmente se cita justamente en el sentido de que César no puede prohibir cierto uso si es que ese uso termina imponiéndose, y a veces quienes dan recetas respecto de cómo hay que hablar, en realidad debieran comportarse o debiéramos comportarnos cuando queremos dar recetas sobre cómo hablar, un poco como el rey del Principito, que le decía al sol que saliera en la mañana y que se pusiera en la tarde, y estaba muy feliz porque el sol salía en la mañana y se ponía en la tarde. ¿Ah? Y entonces el sol le hacía caso. Y claro, en gran medida la lengua no es autónoma, la lengua tiene que ver con los grupos sociales, pero tiene que ver básicamente con los grandes grupos sociales, con cómo se van generando los cambios. Creo yo que efectivamente tiene mucho que ver con una cuestión, con una reflexión respecto de un aspecto que estaba bastante automatizado, porque la marca de género y el uso del género es una cuestión súper automática, muy automática. Por eso a quienes tenemos cierta edad nos cuesta mucho generar concordancias cuando estamos usando la E, etcétera, ¿no? Porque el problema lo tenemos automatizado. ¿Ah? O sea, me parece que esa es una cuestión, es algo que está muy, muy automatizado, por lo tanto, cuesta mucho, mucho cambiarlo. Pero, por lo tanto, la reflexión sobre este punto, efectivamente, creo yo que nació de manera general, de manera, digamos, extendida en ciertos grupos, en grupos que tenían más conciencia respecto a estas cuestiones, y también dentro de un movimiento más amplio que se ha estado cuestionando la relación que tiene el lenguaje con la realidad. Tú misma planteaste aquella idea, ¿no? de la relación entre el lenguaje y realidad. Entonces, me parece que tiene mucho que ver con estas dos cosas, con el movimiento feminista por un lado, y por otro lado, con esta mayor reflexión respecto del peso, los efectos culturales del lenguaje. Ahora, que sea algo que surge en un grupo, o sea, los cambios no siempre vienen de abajo hacia arriba en el lenguaje, como a veces uno piensa que los cambios siempre surgen de lo popular hacia arriba, ¿no? Y uno lo va viendo, ¿no? Y cuando uno
cuando uno va envejeciendo, uno se va uno va diciendo, pero ¿cómo dicen estas cosas que antes solo decía cierta gente, ¿no? Y eso porque... Se va quedando colgado porque no entiende lo que están diciendo. Claro, pero también hay cambios que ocurren al revés, o sea, hay procesos también de cambios que vienen de, digamos, por así decirlo, desde sectores más cultos, o más, digamos, sectores, digamos, más... Más elitista. Más elitista, por así decirlo. Claro, también hay cambios que cuesta usar el término culto, porque en realidad la cultura es algo que está en todos nosotros. Entonces, sectores, digamos, como bien dices tú, más elitistas, pues sectores de élite, eso también ocurre. Pero nadie es pitonizo. Ahora yo creo que es muy difícil el cambio. A mí me parece que lo más interesante es la interrupción en el pensamiento que genera el problema. Yo creo que eso es lo interesante. O sea, para mí lo más interesante de esta reflexión es que te lleva a preguntarte respecto de cosas que te parecían tan naturales como el agua corriente, como los cambios de los meses del año, y te empiezas a preguntar por aquello. ¿Hacia dónde lleva esa pregunta? Me parece que es algo que no sabemos. ¿Ah? A mí creo que es un cambio que es muy difícil que fructifique, el de la en estricto rigor, por las implicancias en el sistema que tiene todo este tema de las concordancias, etcétera, ¿no? Pero los cambios ha habido. El indoeuropeo tenía un sistema de género distinto, el latín tenía un neutro que no tiene que ver con los sistemas, con la discusión que hoy día tenemos. No es que el neutro tuviese que ver con discusiones culturales actuales. Tenía también. Entonces, hay diferencias y tanto el español como el inglés y el alemán son lenguas que derivan del indoeuropeo y tienen estructuras de género completamente distintas. El alemán tres géneros, el español dos, y el inglés no tiene género más que en algunos casos sumamente, digamos, específicos. Entonces, yo creo que es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. Yo no creo que sea muy probable que se imponga. Creo que puede mantenerse en ciertos contextos, como bien dijo Adriana, en ciertas fórmulas específicas, pero creo que lo más interesante es más bien la reflexión a la que nos lleva el problema. Yo creo que allí hay un punto que uno no debe soltar. Y es una reflexión que se complejiza, porque no tiene que ver solo con hombres y mujeres, masculino y femenino, porque además se incorpora la cuestión de los géneros no binarios. Porque la cuestión masculino-femenino aparece en el plural, el todes. O sea, está el todes. Pero si incorporamos la reflexión de géneros no binarios, nos aparece el problema de niñe, que es un problema que no aparece cuando estamos pensando solamente en masculino y femenino. Entonces, nos lleva a una serie de reflexiones culturales fundadas en una categoría lingüística gramatical, en estricto rigor, y yo creo que eso es sumamente interesante. Yo creo también que la ciudadanía ejercida por las mujeres, el poder económico de las que han ido adquiriendo las mujeres, es decir, la igualdad de hecho que han ido adquiriendo las mujeres, va dejando como atrás, como obsoletos ciertas formas de tratarlas. Entonces yo creo que eso sí corresponde no que al lenguaje cree una realidad, sino que la realidad está empujando al lenguaje a reflejarla y a no ser anacrónico. Y ese asunto a mí me interesa también, porque no es solo crearlo voluntariamente a través del lenguaje, sino que sobre todo que el lenguaje reconozca que una mujer tiene los mismos derechos, que una mujer tiene los mismos deberes, que los cumple de la misma manera y que tiene las mismas dignidades. Y eso a veces hay formas lingüísticas que no lo hacen. Mujer pública, por ejemplo, es una de los clásicos ejemplos de cómo se... La diferencia con el nombre público. ¿Ah? Por supuesto, por supuesto. Un punto importante sobre eso que decías tú, Adriana, me parece, es que hay unos estudios que ha hecho una psicolingüista norteamericana, bueno, que trabaja en Estados Unidos, Boroditsky, en que ha contrastado las evocaciones que provocan palabras de género, palabras que tienen ciertos géneros contrastantes en una lengua y otra. Por ejemplo, la palabra puente, que en español es masculino y en alemán femenino, genera en español evocaciones de un estereotipo masculino,
o sea, el puente sólido, fuerte, mientras que en alemán genera evocaciones o provoca evocaciones del estereotipo femenino, un poco lo que planteabas tú de la Martí de Doncella. Entonces, esto es bien interesante porque ese estereotipo no es una propiedad del lenguaje, sino que es una propiedad que está en la cultura y en el modo en que nosotros comprendemos a las otras personas. Entonces también es cierto que se da el fenómeno, y quiero justamente apoyar lo que dice Adriana al revés, de que es la realidad y la manera en que el ser humano conceptualiza la realidad la que también incide sobre el lenguaje. No hay ninguna, y en este caso, en el caso particular de este estudio, lo interesante es que lo que se evocan son estereotipos y lo que habría que preguntarse es por qué tenemos esos estereotipos y cómo cambian esos estereotipos. Mira, en ese sentido, en el libro está la intervención de la periodista Lucía López en el encuentro que tuvimos, en que ella señala que en una cultura machista y sexista, no discriminar positivamente es perpetuar. Y eso está muy relacionado con una pregunta que nos llegó del público, que tenemos, agradezco a todos quienes están con nosotros en esta transmisión electrónica. Fernando hace una pregunta relacionada con eso, que dice si solo son herramientas la gramática, entonces, ¿por qué no se puede modificar y mejorar esas herramientas? Es decir, que haya de alguna manera, como ocurre, por ejemplo, en la política con la ley de cuotas, que te impone, te hace una discriminación positiva, como señalaba Lucía. ¿Qué pasa con las academias de la lengua? ¿Podrían hacer un acto, una discriminación positiva, arreglar la gramática para que avancemos más rápido socialmente? ¿Quieres contestar tú, Guillermo? No sé, como tú quieras. Yo puse ya el ejemplo del Rey del Principito. Y yo me quedo con el ejemplo del Rey del Principito. Excelente. Algo más podemos hacer, pero eso. Muchas veces el sol no se puede empujar para que aparezca más temprano que lo que queremos que aparezca. Lo que sí podemos hacer, lo hacemos. Es decir, cambiar las definiciones para que no sean sexistas y también buscar formas de trato como el uso de la palabra persona para evitar que eso sea sexista. Pero la idea de la Academia Todopoderosa para nosotros es de una comicidad irresistible. Es decir, ya me veo vestida de policía con una luma y quiero que me instalen en alguna calle de Santiago para pegarle a los que no hablen como yo quiero que hablen. Eso es una tontería. O sea, eso es ridículo, no se puede hacer. Y lo que sí nosotros registramos con gusto los cambios, no necesariamente es un rechazo al cambio, sino que es tener que, no tenemos poder para imponer. Nadie no se tiene ese poder, porque el sol sale cuando el sol sale, y el sol se pone cuando se pone, y el uso se impone cuando el uso se impone. La Real Academia quiso que la gente escribiera whisky con G-U-I-S-Q-U-I. Y mira, lo predicó durante 20 años. Nadie jamás ha escrito whisky. Es una tontera. Eso, como muchas otras reformas que se quisieron hacer, quedaron en ciertas intenciones un poquito... como quien dice, mal sintonizada con el uso efectivo real. Hay que tener la oreja en el uso. Usted, lo que sí puede, quería decir que donde sí se puede incidir es en los patrones de uso y en los modos en que la gente escribe y conversa, se puede incidir un poco, y existen orientaciones, manuales de uso del lenguaje que apuntan a un lenguaje no sexista, no discriminatorio, y el trabajo sobre todo lo han realizado antes que las academias
colectivos feministas. Y me parece muy bien que sea así, porque efectivamente ese camino lo realizan los propios actores, digamos, quienes realmente realizan, están en la transformación social. ¿Ah? Y lo que hace la academia más bien es orientar y recoger y preocuparse un poco de ayudar a que haya un mayor cultivo de la lengua, pero la academia no es ni la dueña, ni es el poder legislativo, ni el ejecutivo, porque no existe ni poder legislativo ni poder ejecutivo en esta materia. Desgraciadamente se nos está acabando el tiempo. Solo quisiera reiterar algo que dijo Adriana. El libro incluye un anexo bastante grande con diversos cambios que se han hecho en el diccionario de la lengua española. Y voy a leer solo un ejemplo que creo que da cuenta de cómo se va adaptando el lenguaje. Animal amansado. Antes decía animal que mediante el esfuerzo del hombre ha cambiado su condición salvaje y se le recobra y puede ser reclamado por parte de quien lo amansó. Hoy, en cambio, un animal amansado dice animal que mediante el adiestramiento ha cambiado su condición salvaje y que puede ser reclamado por quien lo amansó. Es decir, antes un animal solo era amansado por un hombre. Desgraciadamente vemos ya que apareció Arturo a cortarnos en el tiempo, así que si tienen alguna cosa final, adelante. Yo quisiera recordar aquí con mucho cariño a todos los autores, que no los voy a nombrar a todos porque tenemos poco tiempo, pero la principal, la editora, Marcela Ollanedel, que no pudo estar con nosotros y que Arturo es testigo, junto conmigo nos quemamos las pestañas para hacer el libro. No está aquí con nosotros, pero las estoy recordando de todo corazón y yo creo que ustedes también. Bueno, me uno a ese recuerdo y cariño por Marcela. Lamentablemente el tiempo siempre es escaso para estas conversaciones tan animadas porque quedan un montón de ideas sobre el lenguaje inclusivo, ¿eh? Que están en el libro o que se sugieren o se desprenden del contenido del libro, pero los invitamos a leerlo, ¿no? Está disponible en formato digital, está disponible en formato papel, y bueno, quiero agradecerles a cada una, Adriana, Patricia, Guillermo, y bueno, no, espero verlos pronto. Y hacer otro libro contigo, ya tengo algo que... Bueno, encantado. Oye, yo solo quisiera agregar que el libro es muy fácil y entretenido de leer para quienes quizás se asusten un poco por esto de la gramática. La verdad es que no es un libro solo para eruditos. No, el lenguaje lo tratamos de mantener para público general y hasta un título cómico tiene. Exacto, esa es una virtud del libro que es para la lectura de cualquier persona que este fenómeno del lenguaje inclusivo le preocupe. Así que bueno, un abrazo para todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias. Muy agradable. Chao. Gracias, un gusto. Muchas gracias a todos.